Eh, para continuar con el contenido del programa, nos remitimos al informe sobre un caso de TDAH. Acordémonos que hemos abordado los datos generales de un informe, motivo de la evaluación, antecedentes de la evaluación, apariencia y característica de la conducta. Hemos abordado, y en ese periodo estábamos, de la aplicación, calificación e interpretación de las pruebas psicológicas. Tenemos 3 pruebas pendientes que al final de los contenidos del programa vamos a terminar con ello. ¿Ok? Entonces, vamos a darnos la idea de que le hemos aplicado un conjunto de pruebas, ¿no? Un conjunto de pruebas. Si nos remitimos a ese conjunto, acordémonos, hemos abordado la prueba del WIS 5, ¿cierto? ¿Qué otra prueba hemos abordado después? El PROLEC, ¿no? Revisado. ¿Qué otra prueba hemos abordado? Eh, a ver, es el DIE, ¿no? El D2, ¿no? El DIE, el D2. ¿Qué otra prueba hemos abordado? A ver, remitámonos ¿no? El de em, emparejamiento de figuras, ¿cierto? MF20 es igual, muy bien. Lo ponemos acá. MFF20. Ok. ¿Cuál nos faltaría desarrollar? 3 pruebas más. El ACE. El otro es FFPIC. FFPI-C. Y por último, el ICAP. Bien. Ok. Esta prueba es la que hemos considerado en aplicar, ¿cierto? Aplicar a esta persona, vamos a poner al caso que hemos abordado, eh, para, para confirmar nuestra hipótesis. Hemos hablado cuáles son las variables a considerar en el WIS en relación al TDAH, el PROLEC, el DIE, el D2, el de emparejamiento de figuras, ¿no? Que cada una evalúa un aspecto en particular. Y el ACE evalúa lo que es TDAH propiamente a partir de los criterios del DSM-5. Esta otra prueba nos permite evaluar perfil de personalidad. Y el ICAP es una prueba de conductas adaptativas, ¿ok? Bien, hemos obtenido ¿no? la idea de esta información. Tenemos esta información. Ahora la pregunta a hacernos es cómo quisiera ordenar esa información. Ordenar esa información, ¿ok? En este caso, en este ejemplo, fijémonos, a través de subtítulos está ordenada la información. Evaluación cognitiva. Ojo, estamos ahora en el tema ¿cierto? El tema es resultado de los test y su interpretación. Esto es importante considerar. Resultado de los test y su interpretación. La pregunta es, bueno, ya tengo la información de cada una de las pruebas. Ahora, ¿cómo la ordeno esta información? ¿No? Esta es una posibilidad a través de subtítulos, como en este ejemplo, ¿no? Acá se puso un subtítulo, evaluación cognitiva. ¿Qué pruebas pueden ser un aporte para evaluar el aspecto cognitivo en un caso de TDAH? Allí vemos, ¿no? Eh, entonces, luego, más abajo, evaluación del rendimiento. Ese sería otro aspecto ¿no? a tomar en cuenta. Evaluación de la atención, evaluación conductual, evaluación de la personalidad, ¿no? Ok, bien, ¿no? Ahora me remito en base a este inicio a los apuntes de este apartado en particular titulado Resultado de los test y su interpretación.
Em, entonces, la interpretación se apoya en las siguientes fuentes. Sabemos bastante sobre no solamente las puntuaciones de las pruebas. Cada prueba, por eso es tan importante atenderlas, ¿no? A cada una de ellas. Cada prueba nos sugiere, ¿no? Que no son concluyentes cada una. No son concluyentes. Los resultados obtenidos de cada una de las pruebas deben estar apoyadas en resultados de otras pruebas, de otras fuentes de información. Por tanto, la observación de la conducta durante la evaluación también es importante. La historia clínica, si lo hay, o antecedentes, ¿no? También tomar en cuenta. Por tanto, ¿cómo organizar estos resultados que hemos obtenido? Puede ser por áreas separadas, ¿no? Área de la inteligencia, rendimiento, conducta adaptativa, capacidad social emocional o aptitudes separadas también, ¿no? Por ejemplo, memoria, razonamiento, aptitud visoespacial, lenguaje expresivo, lenguaje receptivo o por test separados. En vez del ejemplo acá, por ejemplo, por decir, aquí, ¿no? En vez de decir evaluación cognitiva, podríamos directamente poner, si lo queremos así, resultados del WIS 5. Bien, eso. Licenciado, me parece más cómodo así. Magnífico, es cuestión de criterio personal. Okay. Entonces usted acá hace la descripción de los resultados del WIS, que a su vez de fondo equivale a una evaluación cognitiva, ¿cierto? Acá aquí, por ejemplo, evaluación del rendimiento. Bueno, acá, ¿qué prueba me puede ayudar? No puede ser el DIE, ¿no? El rendimiento académico. Acá entonces colocaría, si yo quisiera, no por colocar rendimiento, sino por prueba, sería resultado del DIE. ¿Ok? Bueno, ese es el criterio, es un criterio, es una posibilidad. Se comentan los resultados de cada test, los test se ordenan de los más complejos a los que tienen menos, ¿no? Entonces se integran los resultados al final. Em, Aquí, por ejemplo, en áreas separadas, este es una forma de ordenarlo por áreas. Muy breve, este es un informe muy breve, ¿no? Inteligencia, personalidad, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta prueba se aplicó el cuestionario de intereses ocupacionales, el cuestionario de aptitudes vocacionales. Entonces, el área de inteligencia, el área de personalidad. Otro ejemplo por área es esta. Área intelectual y cognitiva también. Área perceptivo-motor, área de la personalidad, área familiar, área emocional social, área escolar. Ese es otro ejemplo. Pero yo quiero por aptitudes, no por áreas. Bueno, también es posible, ¿no? Memoria, lenguaje, ¿no? Otro ejemplo, esquema corporal, lenguaje, discriminación auditiva, discriminación visual. Perfecto. No, licenciado, no me parece, ¿no? Ordenar los resultados por separado, entonces para mí no es conveniente tampoco, ¿no? Yo prefiero a través de títulos de las pruebas psicológicas. Magnífico, ¿no? Test de inteligencia de Goodenough, usted acá hace su descripción cualitativa de los resultados, escala de autoconcepto de Peirce-Harris, ¿no? O acá de MPI-2, Machover, Bender, etc. Entonces, hay 3 criterios para ordenar la información. Cualquiera es válida. Ok, acá hay un pequeño ejercicio. Entonces, para ello, si yo voy a ordenar de acuerdo a los criterios, elijo uno de ellos, tiene que haber consistencia en los contenidos de esos resultados, ¿no? Acá hay un pequeño protocolo como ejemplo para apoyarnos y que la consistencia de los datos, ¿no? Estén presentes. Por ejemplo, ¿no? Se acerca esta persona, ¿no?
nos describe pues, la mamá, ¿no? Que son generalmente los informantes, los familiares sobre el caso del niño o de la niña, ¿no? Nos cuenta la historia, ¿cierto? La historia. Entonces, una pequeña, ¿no? redacción, dada la historia de la dificultad para prestar atención y comportamiento inquieto, el psicólogo clínico sospecha que Juan podría tener TDAH. Esa es mi hipótesis. ¿Okay? En base a la información, a la historia, etcétera. Okay. Muy bien. Ahora, ¿qué test, ¿no? serían convenientes tomar en cuenta para confirmar esa hipótesis de que este chico o esta niña tiene TDAH? Test que apoyen en cuanto a los resultados. Ya conocemos, ¿cierto? Las pruebas que nos pueden ayudar al respecto. Entonces, el psicólogo administra una serie de pruebas como la escala de evaluación TDAH para padres y maestros, que revela puntuaciones significativamente altas en las dimensiones. Por ejemplo, acá, de una prueba que nos puede colaborar en relación a la recolección de información de los informantes claves o cercanos al niño o a la niña, o al joven que se sospecha TDAH. Entonces podría ser la que teníamos, ¿no? El ACE, ¿no? El ACE allí no, es una entrevista bastante descriptiva que los padres no nos pueden ayudar, ¿no? Nos pueden ayudar a recolectar información. También realiza entrevista clínica para obtener información detallada sobre el comportamiento de Juan en diferentes entornos. ¿Ok? Y podríamos también, ¿no? Toda la batería de prueba, esas se aplican. Conductas observadas, ¿no? Durante las sesiones de evaluación, el psicólogo, ¿no? el psicopedagogo observa que Juan tiene dificultades para mantener la atención en una tarea durante un periodo prolongado y se distrae fácilmente. También nota que se tamborilea los dedos y se balancea en la silla. Es un niño que no puede estar quieto en un solo lugar. ¿No? Está moviendo su cuerpito, sus manitos, su bracito, su cuello, ¿no? Se levanta de la silla, se va al sofá, vuelve, está debajo de la mesa, quiere salir afuera, está haciendo sonido, ¿no? etcétera. Ok, esas son mis descripciones de lo que yo estoy observando. Entonces, estamos con la hipótesis, los resultados de las pruebas y mi observación, ¿no? Como que va costurándose esta información. ¿No? Estamos nosotros dándole consistencia a los hallazgos. Antecedentes, ¿no? Que esto en la historia viene, ¿no? ¿No? La madre de Juan menciona que él siempre ha tenido dificultades para prestar atención en la escuela, incluso desde preescolar. También observa que es muy inquieto en casa y en la escuela. Okay. En cuanto a los criterios del TDAH, sabemos muy bien que este tipo de sintomatología de la inatención, hiperactividad e impulsividad debe dificultar más de dos ambientes, ¿no? Más de dos ambientes en un periodo de 6 meses como mínimo, como son criterios, ¿no? A tomar en cuenta. Entonces, esos contextos, llamémosle contexto familiar, llamémosle contexto académico, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, en los antecedentes hay coherencia con lo que no, la información que estamos recolectando. Posiblemente, bueno, no es suficiente esta prueba, necesita un poquito de contrastar los resultados obtenidos. Es por eso que es conveniente, si es conveniente, aplicar otras pruebas adicionales para confirmar lo que hasta el momento se ha venido recolectando, ¿no? Para confirmar aún más el diagnóstico TDAH, el psicólogo decide, o el psicopedagogo decide, ¿no? El test de SPT, ¿no? Test de continuación de atención, que acá puede ser el de 2, por ejemplo, ¿no? U otra prueba que tenga relación con los mismos criterios que se quiere confirmar. Bien, aquí durante el test test de continuación de atención, Juan muestra un rendimiento consistentemente deficiente en comparación con los estándares de un grado de edad, lo que sugiere dificultades significativas en la atención sostenida. ¿Ok? Entonces, revisamos, ¿no? Este es un pequeño protocolo, le comentaba.
Revisamos que la hipótesis, los test que lo apoyan, ¿no? La conducta observada, antecedentes y los nuevos test que vemos pertinentes para confirmar por ciertas dudas que se nos ha venido en el transcurso de recolección de información. Debe haber, colegas, debe haber consistencia. Consistencia. Recuerden, subrayemos acá algo importante, muy importante. No olvide explorar y explicar la consistencia e inconsistencia entre los datos. Si no puedes resolver la discrepancia, describa las contradicciones existentes y sugiera algunos modos de resolverlas, tales como la aplicación de nuevos test o una terapia posterior. ¿Eso qué quiere decir? Lo siguiente. Bueno, ¿no? Imaginémonos que nosotros contamos solo con esta información y sospechamos de TDAH, por decir, ¿no? De estos 3 datos que necesitaríamos para aproximarnos a la confirmación de un diagnóstico, solamente contamos con un solo dato. Ana tiene puntuaciones bajas en un test visomotor de integración. Por tanto, no encontramos más datos, ¿no? Solamente uno. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay suficientes datos que apoyen una pobre integración visomotora. A ver, si volvemos acá al criterio, si a veces por cuestión tiempo, por cuestión de falta de información, no hay colaboración ¿no? de los informantes, etcétera. Entonces no podríamos llegar a un diagnóstico porque no contamos con la información suficiente y sería un criterio de recomendación, ¿no? Que más adelante se pueda abordar en profundidad la situación, ¿no? O el caso, porque se sospecha de TDAH y se requiere confirmar, ¿no? ¿Ok? En- y además, ¿no? Puede haber también información contradictoria, que al buscar información, a que la información sea consistente por acá, ¿no? Que la hipótesis sea sospecha TDAH, pero los resultados de las pruebas puede ser que no estén relacionados, ¿no? a las dificultades que se sospecha que pueda tener, ¿no? Y las conductas también, entonces ahí ya entramos en conflicto, pues que, licenciado, lo que yo observo no veo, ¿no? La mamá dice que es TDAH porque los profesores han comentado, pero el niño se desenvuelve perfectamente con mi persona, él habla, es calmadito, hace los dibujos, conversa conmigo, ¿no? Él hace las tareas, etcétera. Entonces, aquí hay información, ¿no? Diversa. Entonces, todo ello es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Describa las contradicciones existentes y sugiera algunos modos de resolverlas, ¿no? Tales como la aplicación de nuevos test o una terapia posterior. Ahora, acá posiblemente que la información puede variar debido al tipo de contexto, ¿no? Sabemos muy bien que el contexto influye en la conducta. Se cambia el contexto, cambia la conducta y el tipo de persona que pueda haber cercana. Entonces, todo ello es tomarlo en cuenta. Entonces, acá hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, aquí tengo un dato. La otra posibilidad es que aparte de ese dato se sume también la madre, ¿no? Y además el profesor. Y en conclusión llegaríamos a esta situación que sería lo más ideal. Lo más ideal. Contar con mayor información y que la información una tras otra puedan respaldarse para llegar a decir, ¿no? Los datos obtenidos apoyan mejor ¿no? Si es que estamos hablando en este caso, de una pobre integración visomotora, pero como estamos hablando del TDAH, lo ideal es que lleguemos a ¿no? a esta situación, que mi hipótesis, los resultados de los test, la observación, los antecedentes, nuevas pruebas que se consideran aplicar y los resultados obtenidos en esta nueva prueba, haya consistencia entre toda la información. Ese es lo que se pretendería. Bueno, acá una matriz para hacer el ejercicio anterior. ¿Dónde pueden darse las contradicciones? Ojo, ¿no? ¿Dónde pueden darse las contradicciones? Eso es importante. Mire, acá entre los resultados de los test aplicados a veces, allí podrían estar las contradicciones, ¿no?
En los resultados de los test y los informantes, ¿no? Y los informes de los informantes. Puede darse las contradicciones en ese contexto. Los resultados de los test y las observaciones de la conducta. A ver, algunos ejemplos. Por ejemplo, las observaciones clínicas durante la aplicación de esta prueba, escala de lenguaje y procesamiento secuencial, indica que Antonio obtiene puntuaciones bajas, lo cual sugiere que este adolescente tiene problemas de atención, mientras que con otras fuentes de información se aprecia que el chico está pasando por una depresión. Entonces, ¿no? Puede ser, ¿no? Mire, ¿no? En este caso de que con una prueba que evalúa lenguaje y procesamiento secuencial saca ¿no? una puntuación baja y de acuerdo a la prueba es un problema de atención. Pero se le aplicó, ¿no? O se recolectó información de otra fuente, pero este chico tuvo posiblemente problemas de atención, pero es por esta situación en la cual ha estado pasando, ¿no? Entonces, otro caso, María, ¿no? Acá, por ejemplo, es hostil, poca cooperativa, pero sus profesores dicen que es, la mamá dice, ¿no? María es una chica hostil, poco cooperativa, pero los profesores dicen que es respetuosa y dedicada en sus tareas. Entonces, ¿a quién le creemos, cierto? ¿A quién le creemos? Entonces, es bueno ver que las personas cambian en relación a las personas. Ahora, ¿cómo explicar, ¿no? Las contradicciones? Miren este otro caso, ¿no? Caso de Andrés. Andrés obtuvo una puntuación positiva en vocabulario, muy fluido y expresivo. Muy bien. En el WISE 4 se atasca ante estímulos orales, es decir, tiene problemas ante estímulos orales, por tanto, es asociado a una memoria deficiente. Pero ¿por qué hay esta contradicción? Miren, vocabulario fluido y expresivo. En una, como consecuencia, ¿no? de una fuente. Y de otra fuente, que es una prueba psicológica, tiene dificultades en estímulos orales. La explicación en este caso es que este joven tenía hambre, por eso le costaba atender. Y por eso ¿no? Obtuvo puntuaciones bajas en el WISE. Otro caso, el caso de Daniel. ¿No? Problemas con las matemáticas, dice su profesor. ¿No? Pero en el test indica que está en el promedio. Entonces, ¿cómo explicar esta contradicción? ¿No? Según el caso de este muchacho, los tipos de habilidades de matemática pedidos por el test no se enseñaban en el aula. Qué interesante, ¿no? Si el profesor enseñaba unas ecuaciones, ¿no? Y cuando se le aplicó en el test, en el test, los ejercicios de matemática plasmados en esta prueba eran muy diferentes a lo que el profesor le enseñaba en el aula. ¿No? Entonces, da la impresión de que los ejercicios del profesor eran más complicados y los ejercicios que estaban plasmados en la prueba psicológica eran más comprensibles, más llevaderos y por eso tuvo una puntuación promedio. Entonces, la diferencia está en el contenido, ¿no? En el contenido. Ok, entonces tomemos en cuenta la diferencia, la forma de que podríamos explicar, dependiendo del tipo de casos. Ahora, algunas orientaciones básicas. Tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, considere el tipo de estímulos empleados en cada prueba, ¿no? A ver, en el WIS hay actividades o sus pruebas verbales, les pedimos, ¿cierto? Que nos repitan, ¿no? Los números, acordémonos 3, 5, ¿no? Al revés, que nos exprese su respuesta, qué piensa, ¿no? ¿Por qué las personas tienen que peinarse? ¿Por qué la persona tiene que parar cuando cambia rojo en el semáforo? Entonces tiene que expresar ¿no? En palabras su respuesta. Pero también hay pruebas no verbales, ¿cierto? Solamente se le pide, como en el caso de el test de comparación de figuras, ¿no? Solamente le pedimos que nos indique su respuesta. Entonces, puede haber esa la variable, ¿no? Hay pruebas verbales y pruebas no verbales. También entre lo simple y lo complejo, ¿no? Hay en algunas pruebas, o en el D2, por ejemplo, ¿no?
Para algunos puede ser que sea simple identificar, ¿no? La palabra de y que hayan dos rayitas, pero para otros puede ser complejo porque es mucho, ¿no? Y estar observando uno por uno, etcétera. Eso es bueno tomar en cuenta. Auditivo, visual, tiempo límite, tiempo sin tiempo. Hay chicos que rinden muy bien con tiempo límite, pero para otros el decirle tiene 3 minutos, 2 minutos, entran en un cuadro de 3 de confusión y rinden, no rinden adecuadamente. También eso es bueno tomar en cuenta. Tenga en cuenta el entorno o situación, ¿no? Era congruente el comportamiento durante la evaluación, pero difería de los observados en el centro escolar. Tomemos en cuenta eso. Falta de atención es un problema en el aula, pero no en el hogar. Es decir, si hay inatención en la escuela, también habrá en el hogar, eso hay que consultar. Habla la madre de una conducta oposicionista, pero no lo hace así con el profesor. ¿Qué podrá haber de diferencia, ¿no? Determine si hay algún factor situacional durante la evaluación. Puede ser ansiedad, fatiga, falta de atención, falta de interés. A veces es la primera vez que, ¿no?, un jovencito o una niña esté ante una persona que le va a evaluar. Es la primera vez que, ¿no?, que eh, este, se le va a hacer pregunta y buscamos respuesta. A veces lo toman también como si fuese examen, hay una nota, ¿no? Entonces, eso puede influir a que se exacerbe la ansiedad, la fatiga, falta de atención, falta de interés, etcétera. Entonces, estos factores es bueno tomar en cuenta porque puede influir en que la respuesta varíe en la predisposición, el nivel de predisposición en nuestro evaluado también sea afectado por estas variables. Bueno, acá hay unos ejercicios que lo vamos a dejar, son para practicar. Informe de las puntuaciones y su interpretación. Ojo, esto es tan importante, colegas, muy importante. Miren, ¿no? A ver, acá nos vamos a apoyarnos. Vamos a entrar acá, ¿no? Ahí vamos a leer esta, ¿no? La sección de los resultados de los test y su interpretación contiene normalmente datos numéricos, ¿cierto? Numéricos. Pero estas puntuaciones pueden ir al final del informe en una tabla resumen. Es como yo le puse acá. Si yo quiero, eh, bueno, licenciado, no, estos son los datos de las pruebas que se ha aplicado. Se recomienda, por supuesto, una tabla resumen al final del informe, ¿no? Ahí yo quería mostrarle, no sé si, a ver, si lo tengo por acá. A ver, permítame. A ver, un momentito. En un grupo de WhatsApp, un colega compartió un resultado de una evaluación y me llamó mucho la atención. Lo voy a tener como ejemplo. Permítame un momentito. A ver, eh, a ver, aquí está. Aquí le muestro, ¿no? Esto me llamó la atención. Le quiero compartir así a grosso modo un criterio personal. No, mire, acá dice ficha de, no, no se lee, de resultados, ¿no? Ok. Aquí están los títulos de las pruebas y las puntuaciones. Y una breve, ¿no? Una breve descripción, es decir, en base a los resultados obtenidos. A ver si se puede ver un poquito más, voy a ampliar. No, no, no se ve, ¿no? A ver. Ok, ok. En nuestro caso es recomendable, ¿no?, una tabla de puntuaciones al final, ¿ok? Eh, Ahora volvamos atrás, acá, ¿no? Entonces, al final, y veamos algunos criterios, ¿no? Porque las pruebas, ¿qué es lo que nos arrojan? Nos arrojan números, números. Entonces, a revisar las puntuaciones, los factores a los totales. Por ejemplo, este es un criterio interesante, y es Kaufman. Por cierto, Kaufman tiene una prueba de inteligencia con su nombre, ¿no? Con su nombre.
Y él dice, las puntuaciones totales son en ocasiones provisionales y se deben evitar en colocar a una posición de primacía, ¿no? Los totales. A ver, acá le voy a poner un ejemplo, que hay muchos ejemplos, por cierto. ¿No? Esta es una prueba de autoestima. Dice Kauffman, a ver, ¿no? Este sería el puntaje total, ¿no? 75. 75. Eso quiere decir promedio, ¿no? En cuanto a la escala de autoestima. Muy bien. Si nos quedamos con eso, ¿qué quiere decir 75? Promedio, adecuado, de acuerdo a la característica de la población estudiada, ¿no? Es estable. Bueno, ok. Dice Kaufman, esto es provisional, no dice mucho. Es conveniente irnos a las subescalas de la prueba, ¿no? Por ejemplo, en sí mismo, ¿cuánto obtuvo 85? ¿Qué significa 85? Moderadamente alto. Pare, la relación con otros. ¿Cuánto obtuvo 25? Moderadamente baja. Ojo, ¿no? Aquí hay dificultades. ¿Eso qué quiere decir? Es bueno interpretarlo. Hogar, la relación con los padres. Tuvo un percentil de 20. ¿Eso qué significa? Moderadamente baja. ¿Y eso qué significa? Hay que describirlo moderadamente. Ok, mire, si nosotros nos concentramos solamente en las puntuaciones, en las puntuaciones totales, eh, dejaríamos, dejaríamos en el olvido información valiosa, como esto, por ejemplo, ¿no? Describir por qué no tiene puntuaciones bajas en la relación con sus pares y relaciones bajas en cuanto a la relación con sus padres. Hay que describir. Allí estaría ¿no? la dificultad por la cual puede estar asociado a la problemática que le ha inducido a los padres, profesores, a que este niño o esta niña vaya a ayuda psicológica o a una atención, ¿no? psicopedagógica, etcétera. Si está relacionado con aspectos de aprendizaje, etcétera. Entonces, eso es lo que nos dice Kaufman. No nos quedemos con las puntuaciones totales porque son provisionales. Es bueno tomar en cuenta las demás puntuaciones para nuestras interpretaciones. Se obtiene mayor información en las puntuaciones parciales, las áreas específicas, los factores o conjunto de datos que cualquier puntuación global. ¿No? Es importante eso, no quedarnos con las puntuaciones totales, sino irnos también con las puntuaciones. No es por nada que en el WIS, por ejemplo, el WIS 5, ¿cierto? Nos da la puntuación total, que es el cociente intelectual. Está muy bien, pero necesitamos saber que, ¿no? ¿Por qué sacó eh, 100, 110, 120, ese promedio? ¿Qué significa promedio? ¿Dónde está su fortaleza? ¿Dónde está su debilidad? ¿O en qué aspecto hay que trabajar? ¿No? ¿Y por qué no fue alto? ¿O por qué no fue mayor a la media? ¿O por qué fue menor y no menor a la media? ¿Y por qué no fue en el promedio? ¿No? Entonces, y revisar las otras puntuaciones para identificar las dificultades, las debilidades para trabajar sobre esos aspectos. Entonces, ¿no? Son criterios a considerar, ¿no? Este es otro ejemplo. Es decir, ¿no? En esta prueba del RAI, por ejemplo, se obtuvo una puntuación X, ¿no? de 40. Esta puntuación debe hacerse una lectura a partir del contexto, de los antecedentes. ¿Cuál es ese contexto? ¿No? El contexto es este, ¿no? Hay una hipótesis, hay observación, hay informantes clave, antecedentes, y tiene que haber consistencia entre toda esta información, resultado de datos. Este es el contexto de la prueba. Y esto es interesante, colega, interesante. ¿Por qué aplicamos tantas pruebas? ¿Mm? Suficiente una, ¿no? Es decir, pues bueno, para TDH, licenciado, dejémonos de tanto bla, bla, bla y apliquémosle la que evalúe de TDH y punto, ¿no? Ya ahí nos ahorramos tiempo. No, tenemos que confirmar la hipótesis, por eso todas las pruebas recomienda que deben estar retroalimentadas con resultados de otras pruebas, por un lado, y cada prueba quiere responder a una hipótesis del contexto. ¿Qué contexto sería? La del WIS, inteligencia, ¿no? El DIE, ¿qué contexto? Aprendizaje.
en la prueba de emparejamiento de figuras, ¿cuál es el contexto? Impulsividad. Em, eh, conductas adaptativas, ¿no? El ICAP, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ¿no? Conductas adaptativas. Entonces, ese es el criterio. Responder a ese contexto a partir de estudios estandarizados como las pruebas nos lo demuestran cada vez. ¿Ok? Bueno, esto es un ejercicio. Por ejemplo, no, en alguna ocasión posiblemente, ¿no? Es decir, le hemos aplicado una prueba, hemos descrito la conducta y después en esa prueba hemos obtenido un resultado y después hacemos una relación, ¿cierto? Es decir, el nombre de la prueba es como en este ejemplo. Hay una prueba que es el rey, este es el resultado de la prueba y esta es la conducta que deben estar relacionados, ¿no? Estos son ejercicios, ¿no? Quita el nombre de la prueba, la conducta y resultado de la prueba. Es un protocolo para em, ejercitarse, ¿no? En ese criterio. Énfasis en las puntuaciones. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer una interpretación a partir de las puntuaciones, ¿no? Eh, el contraste entre puntuación percentil 5 en el test del vocabulario del WIS y su puntuación 75 en esta otra prueba de vocabulario de imágenes sugiere que el vocabulario receptivo de Ana es mejor que el vocabulario expresivo, ¿no? En otras palabras, eh, esta prueba que evalúa, ¿no? Bueno, una de las subpruebas es vocabulario, por supuesto, ¿no? Donde se le pide que responda preguntas, ¿cierto? Por tanto, se pide que verbalice su respuesta, ¿no? ¿No? Ok. Pero ¿cuánto obtuvo en la verbalización de su respuesta? Un percentil de 5, muy bajo. Pero esta otra prueba, que vocabulario a través de imágenes, es decir, respuestas no verbales, ¿cuánto obtuvo en esta prueba? 75. Entonces, como obtuvo 75, eso a simple vista, ¿qué se podría decir? Que en vocabulario receptivo Ana es mejor, porque sacó 75, y no es mejor en vocabulario expresivo, ¿no? Esta es una forma de explicar a través de resultados de números, ¿no? Porque son números. Pero si esos mismos resultados lo trasladamos desde el punto de vista cualitativo, que eso es lo más recomendable, ¿no? No una conclusión o no llegar a un diagnóstico a través de números, ¿no? Solo números, porque sacó más, tiene esa cualidad, o sacó menos, tiene dificultades allí, sino hacer una explicación cualitativa, porque tenemos muchísima información. Tenemos información de los antecedentes, tenemos información de los informantes, ¿no? Que conocen a nuestro paciente, tenemos información puede ser que el historial clínico, tenemos información de las pruebas, de las observaciones que hemos realizado, entonces hay abundante. El vocabulario receptivo de Ana, ¿no? Fíjense, parece tener un mejor nivel que su vocabulario expresivo. Estamos explicando este pedacito de acá. En un test que le exigía escuchar una palabra y señalar una entre 4 imágenes, como esta prueba, vocabulario a través de imágenes, obtuvo una puntuación percentil de 75, mientras que cuando se le pidió que definiera las palabras que se le decían, como sucede en el WIS en vocabulario, su percentil fue menor. ¿Mm? Esta es una forma de hacer. Esto ya lo hemos explicado. Ok. Ahora, no, describir lo que la persona puede o no puede hacer. ¿No? Describir lo que la persona puede o no hacer. Por ejemplo, en este caso, se aplicó a Luis esta prueba de escala baile de desarrollo infantil. Su nivel de resultados se pudo equiparar a un niño de 12 a 17 años. Mostró mejor desarrollo en esa habilidad, pero Luis tuvo un nivel promedio, ¿no? En cuanto al comportamiento de la escala, orientado a la implicación de Luis, ¿ok? Y fue muy bajo, ¿no? En esta misma prueba hubieron actividades, entonces obtuvo
en algunas de ellas un puntaje bajo. Su motricidad no fue óptima, aunque fue capaz de agarrar y usar los juguetes que se le dieron. Ok. Entonces, es conveniente tomar en cuenta ambos aspectos en la descripción de los resultados. Ojo, en los resultados de cada prueba, dependiendo de cómo yo he ordenado la información. Le he ordenado, volvemos atrás, cómo podríamos ordenarlo a través de subtítulos, a través de aptitudes, ¿no? A través de áreas, a través de aptitudes y a través de test. ¿Okay? Entonces yo puedo hacer la descripción ¿no? de sus aptitudes, indicando actitudes óptimas y aptitudes en las cuales ha tenido dificultad. Bien, esta es una forma de, ¿no? un ejercicio, describir la conducta que puede hacer, describir la conducta que no pudo hacer, en la cual tuvo dificultades, y este es el ejemplo que, ¿no? Si queremos hacer, colocar puntuaciones en la prueba, en las puntuaciones de los resultados de cada prueba, entonces es recomendable, como comentábamos, colocarlo al final, ¿no? Al final. Y en los apartados, como resultado de cada, de los resultados de las pruebas, acudir, ¿no? a elegir cuál sería conveniente, como yo quisiera que ordenar estos resultados, sea por áreas, sea por aptitudes o resultado de las pruebas. Bien, eso es, colega, ese tema. El otro, el que vamos a abordarlo, lo dejaríamos para el día, ¿no? Jueves, es impresión de diagnóstico, ¿no? Aunque es corto, ¿no? Corto. Si quieren lo concluimos, ¿no? Lo concluimos. Impresión de diagnóstico y resumen. ¿Ok? Es decir, esta parte de aquí. Esta parte, ¿no? Del informe. Resumen y conclusiones. Ok, aquí tenemos 3 títulos. Yo puedo colocar solo resumen, ¿no? O puedo colocar solo conclusiones. O puedo colocar impresión de diagnóstico. Cualquiera de esos 3 títulos puedo elegir. Son válidos. ¿No? ¿Ok? Yo acá lo puse los 3 a propósito. Entonces tomemos en cuenta, cualquiera de estos 3 es válido. Resumen, conclusiones, eso es cuestión ya de criterio personal, ¿no? Entonces, por eso he puesto acá, impresión y diagnóstico, resumen, conclusiones. Es importante, ¿no? Ayuda a explicar por qué la persona tiene dificultades para realizar algunas tareas o presenta algún problema de conducta. En otras palabras, ha habido una demanda, ha habido recolección de información, y al llegar a esta instancia, impresión de diagnóstico, resumen, conclusiones, ¿cuál es, no, el propósito? Explicar por qué la persona tiene dificultades para realizar unas tareas o presenta algún problema en la conducta, ¿no? Explicamos la demanda. Ok. El término diagnóstico es clínico, ¿cierto? Ok. Ahora, es interesante la consulta que me dicen, ¿no? Me hacen por acá, me dicen, a ver, estoy acá. Impresión, ¿no? ¿Sería solo una impresión o es un diagnóstico como tal? Eh, el diagnóstico, y allá vamos, ¿no? Ok. Eh, bueno, yo al responder eso ya explico todo esto, ¿no? ¿No? Explico todo esto. Ok. A ver, vámonos al informe. Ok. Miren, usted en este apartado, resumen, conclusiones o impresión diagnóstica, pero quedémonos con impresión diagnóstica, que ese concepto estamos manejando. Usted hace un resumen de todos sus hallazgos, relacionándolos, ojo, relacionándolos, como que es el sustento. Y usted, su diagnóstico está aquí. Este es su diagnóstico, estas 2 líneas, tanto hay que sustentar, ¿no? En base a los hallazgos y la relación de esos hallazgos a partir, de hecho, estamos respondiendo a la demanda, ¿no? Si nos vamos acá, ¿cuál es la demanda? Acordémonos en el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la demanda acá?
¿Qué le dice el doctor Oscar al profesional? Quiero que me confirme el TDAH que yo he detectado, ¿no? Y también, ¿qué dice la doctora Berta? ¿No? Quiero ver, ¿no?, las dificultades que esta niña tiene en cuanto a, a su incapacidad para completar algunas de las actividades, ¿no?, en su formación secundaria, etcétera. ¿Ok? Entonces, s- s- en impresión, en impresión diagnóstica, vamos respondiendo, ¿no?, a la petición de la demanda, respondiendo a partir de nuestros hallazgos y la relación de los mismos. Y por tanto, decimos al final, ¿no?, cuando se consideran conjuntamente estos datos, se justifica un diagnóstico del DSM tanto, ¿no?, tipo combinado. Ese es mi diagnóstico, ¿no?, en base a todo mi análisis que he hecho, ¿no?, en base a ese, ¿ok? Bueno, aquí yo ya he resumido, ¿no?, el capítulo 5, en base a la pregunta que me han hecho, ¿no? Lo demás ya es puro detalles, pero, a ver, volvamos acá, ¿no? Entonces, esta impresión diagnóstica ayuda a explicar, por eso, ¿no? Este es el resumen, ¿no? Ayuda a explicar el por qué la persona tiene dificultades para realizar una tarea o presenta algún problema en la conducta. Esa es la idea de la impresión. Yo explico, describo, relacionando resultados, ¿no? Y, y le doy consistencia, ojo, le doy consistencia a lo que en el DSM-5 está estipulado. Por eso más abajo vamos allá. Los datos apoyan el diagnóstico, la diagnosis, ¿no? Los datos que hemos recolectado en los antecedentes, hemos recolectado en los informantes, hemos recolectado en las pruebas, hemos recolectado a través de nuestras observaciones de la conducta, ¿no? Esos datos apoyan, ¿qué cosa? El diagnóstico, apoya. Es nuestra impresión que sustenta el diagnóstico que está estipulado como está sustentado en el DSM-5, ¿no? Es mi impresión, no sé si me dejo explicar, es mi impresión en base a mi estudio que he hecho, en la cual valida lo que el DSM-5 dice acá, ¿no? En base a los criterios para un TDAH, y a usted le da ese valor a la información, ¿no?, o a los criterios del DSM-5, ¿vale? Bueno, acá esto es, ¿no? Los resultados de una prueba tienen que estar relacionados con información de antecedentes, observación de la conducta, etcétera, ¿no? Este es otro ejemplo. Los datos de apoyo suficiente tienen que ser suficientes. ¿Qué información necesitamos? Información, por ejemplo, acá, mire, ¿no?, este ejemplo, a ver, eh, se puede llegar a redactar una frase de diagnóstico erróneo cuando no se dispone de suficientes datos para apoyar la conclusión. La falta de atención, miren, ¿no?, este trozo de texto. La falta de atención de Eduardo era evidente dadas sus puntuaciones bajas en los test que constituyen el índice de memoria de trabajo, que es uno de los índices a tomar en cuenta en TDAH, ¿cierto? Obtuvo también unas puntuaciones inferiores en el test oral de aritmética, de secuenciación de letras y números y de recuerdo de listas de dígitos. Sus pobres resultados en estos test sugiere un patrón de conducta que es congruente con el diagnóstico del TDAH. Solo por sus hallazgos en dos pruebas, ¿no? Entonces, llegaríamos a un diagnóstico, ¿no? Es erróneo totalmente. Falta, ¿no? Falta información de otras fuentes, información que es necesario de la observación, que es necesario de los antecedentes, que es necesario de los informantes, que es necesario de otras pruebas. ¿Okay? Eh, esto es, okay. Hay que, codificación del diagnóstico, ¿no? A eso voy, ¿no? Hay que codificarlo, el diagnóstico que mi impresión a la cual he llegado. ¿Cómo hay que codificarla? A través de categorías de estas fuentes.
a través de categorías, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, ¿no? Es decir, yo ya he hecho una descripción previa, sobre todo, el comportamiento de esta joven en la evaluación fue consistente con un leve trastorno de lectura, que si nos remitimos al DSM-5 en estos numerales, hace alusión a ello. Entonces yo estoy ya dándole, ¿no? La síntesis de lo que yo ya he descrito anteriormente. Y un moderado trastorno de expresión escrita, que también está estipulado en el DSM-5. Allí estaría el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico. Entonces, mi impresión viene a ser toda la descripción que yo he hecho, mis hallazgos, mi análisis, y termino con el diagnóstico ya a través de estas categorías que propone estos documentos, ¿no? Bueno, situación del entorno es bueno considerar, ¿no? Esto, las etiquetas a veces, ¿cierto? Suelen suceder que porque es muy movedizo, etcétera, ya no lo etiquetan con un diagnóstico y es conveniente hacerle un estudio para llegar a un diagnóstico, no directamente a partir de ciertas conductas ya llegar, ¿no? A este nivel. Bueno, acá hay algunas comparaciones. Ok, ya con esto concluyo. A ver, impresión clínica. Si no se incluye una etiqueta clasificatoria de diagnóstico, conviene calificar la impresión clínica que se tiene, ¿no? Cuando los resultados sugieren que la persona no presenta, ¿no?, una discapacidad específica, se describe que actualmente no hay evidencia de ese problema. Ok. Por acá me preguntan. Dicen, ¿vamos a estudiar el SM5 o CIE-10 para los criterios? Ok. En la prueba, por ejemplo, a ver, ¿no? La que pensaba comentarles ahora que era esta, el ACE. Es interesante esta prueba porque, a ver, le voy a mostrar la diapositiva para responder a su consulta. Aquí, aquí voy, ¿no? Ok, aquí está la diferencia. Bueno, la diferencia de ambas, pero yo quiero llegar a este punto, a este. ¿Mm? Em, en el DSM-5 reconoce y admite comorbilidades, es decir, combinación de síntomas en diferentes trastornos, ¿cierto? En cambio, el CIE no considera ese aspecto. Por eso, los profesionales suelen apelar más, ¿no?, al manejo del DSM-5, porque prefieren los criterios más amplios del DSM-5, ya que se adaptan mejor a las prácticas clínicas y a la experiencia. Este es un buen dato, porque po podíamos acudir a ambos, ¿no? Por ejemplo, el DSM-5 es bastante drástico, dice, propone esto, ¿no? Para llegar a un diagnóstico en el CIE-10 se necesita 5 síntomas de inatención, 3 síntomas de hiperactividad e impulsividad. Si no cumple estos cantidades de síntomas, no hay TDAH. Sin embargo, en el DSM-5, ¿no?, puede haber TDAH con prevalencia en inatención o prevalencia en hiperactividad e impulsividad o combinado. Hay amplitud, ¿no? Hay amplitud en los criterios. Por eso los profesionales suelen más acudir a los criterios del SM5. Ok, creo que con esto respondo, ¿cierto? A la consulta. ¿O a eso se refería, Lisa? Bien. Ok. Entonces, más abajo. Ok. Bueno, es conveniente, ¿no? Es conveniente estar entrenado para hacer las evaluaciones psicológicas. A veces, ¿no?, colegas derivan a otros ¿no?, por
porque no es pertinencia profesional, entonces prefieren derivarse. O también yo he escuchado, una colega, mi licenciado, me lo mandó un pediatra a este niño para que yo lo diagnostique si tiene TDAH, ¿no? Al revés, que otro criterio es que nosotros sospechamos, le hacemos la evaluación y terminamos una impresión diagnóstica y el que tiene que confirmar si es TDAH o no debe ser el pediatra o neuropediatra, ¿no? Pero en esta ocasión me llamó la atención porque fue al revés. El pediatra le envió el caso a una colega para que le diagnostique el TDAH, ¿no? Entonces es conveniente, ¿no? Estar entrenado para llegar a un... que son pertinentes. Ambos profesionales pueden diagnosticar el TDAH, por cierto, ¿no? Acá me dice, me refería si vamos a ver los criterios de TDAH inactivo. Sí, esa era la finalidad de la prueba que quería yo tocar ahora, ¿no? ¿No? A través de la prueba del ACE, pero como hemos quedado, eso me han dado a entender, hemos quedado en terminar el contenido para, al final vamos a dejar esas pruebas que nos faltan. ¿Ya? Muy bien. Ok. Ok, aquí miren. A ver. Eh, tener presente que la impresión de diagnóstico son solamente impresiones, ¿no? Puede sugerir una acción futura, pero no descartan una diagnosis diferente en otro momento, ¿no? La evaluación ofrece un boceto de una persona en un momento dado dentro del periodo del desarrollo de la persona. Futuras evaluaciones pueden recoger nuevos aportes, nuevos soportes para esa misma conclusión o sugerir que los hallazgos del pasado ya no son apropiados ni aplicables. Solo es una impresión, ¿no? La persona puede mejorar, ¿no? Acordémonos de los criterios del WIS 5. La inteligencia va evolucionando siempre y cuando las condiciones de la persona mejoren. Si mejoran las condiciones social, económica, ¿no? Alimentaria, tiene su efecto en la inteligencia y la inteligencia va evolucionando, va mejorando. Y eso implica hacer adaptaciones, eso implica este, es por eso que influye mucho a que las pruebas estén actualizándose cada vez, ¿no? Esa es la situación que sucede para ello. Bien, colegas, con ello concluiría.